Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestro webinar llamado Agile Cultural Hacking. Es un gusto para mí acompañarlos y vamos a estar más o menos reunidos entre 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Vamos a estar rondando esos lados porque tenemos varias sorpresas y vamos a buscar que este webinar sea bastante interactivo, no solamente repasar algunos conceptos, sino que los bajemos a tierra, los pasamos por el cuerpo. Bueno. Mi nombre es Luis Mulato, vengo trabajando en temas de agilidad hace más o menos unos 18 años ya, desde que empezó el manifiesto ágil por allá en el 2001, yo en el 2002, 2003 empecé a trabajar con metodologías ágiles, con Stream Programming desde el mundo del software. Y desde ese entonces pues me fui enamorando cada vez más y hoy en día soy como uno de los impulsores del movimiento ágil en Latinoamérica alrededor de ya no solo el tema de transformación de equipos, sino de transformación de organizaciones, principalmente a través de la cultura. Bien. Normalmente trabajamos esto con dos como líneas de acción muy fuertes. Una es la de los líderes ágiles, que ya se van a dar cuenta por qué más adelante, a través de algo que se llama Management 3.0, que son prácticas para gerenciar o gestionar organizaciones con un mindset diferente. Y Lean Change Management, que es otro programa que trabajamos para ayudarle a las organizaciones a desarrollar habilidades de experimentación. ¿Sí? Dicho esto, quisiera compartirles una frase. Y es la siguiente: el éxito de una intervención depende de la calidad interior de quien la realiza. Es una frase de William O'Brien y a mí me gusta porque nos habla justamente de que nosotros como miembros de una organización, y si ustedes están en este webinar es porque de alguna manera quieren ayudarle a su organización a hackearse a sí misma. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? Y aquí se van a dar cuenta que este es un proceso que va desde lo interior a lo exterior. Hoy vamos a estar navegando por 4 grandes bloques. Vamos a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Navegando un poquito sobre qué hemos aprendido hasta ahora desde el mundo de la agilidad. Vamos a aterrizar rápidamente el contexto de qué es una cultura ágil. Vamos a trabajar un poquito con el concepto de Agile Cultural Hacking. Y por último les voy a mostrar un framework que hemos desarrollado que se llama Agile Cultural Hacker Framework, que básicamente lo venimos usando para hacer implementaciones de transformación ágil dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, dicho esto, manos a la obra. Vamos a arrancar entonces con qué hemos aprendido hasta ahora. Como ustedes, ¿quiénes conocen esta foto? A ver, levántenme la mano los que conozcan esta foto o mándenme una reacción por ahí, por el chat o por las reacciones del... ¿Quién me cuenta qué es esta foto? Así rápidamente. ¿Ellos no fueron los que hicieron el manifiesto ágil? Exactamente. Está la foto más famosa del mundo ágil, por supuesto, del mundo en el que yo me muevo. Es la foto más famosa. De hecho, durante muchos años estuvo pixelada. La tenían pixelada para que no se viera quién era quién. Y de repente, pasados los años, uno de los firmantes decidió hackear el sistema y mandó la foto original. Pero evidentemente se distinguían quiénes eran. Bien, entonces desde esta foto que ocurrió en el 2001 como un encuentro de una serie de inconformes, de una serie como de revolucionarios metodológicos desde el punto de vista del software que se reunieron para cambiar la forma de hacer las cosas, estableciendo una forma de trabajo distinta en vez de centrarse en un proceso súper detallado que se centraba en 4 valores y 12 principios. Eso por allá en el 2001 fueron los inicios de la agilidad. Hoy en día la agilidad sale en la portada de Harvard Business Review. Si no conocen estas portadas, les recomiendo que se den una pasada. ¿Cómo es que de repente la agilidad se vuelve un elemento tan trascendental para la industria y en general para todas las organizaciones casi que del planeta? Porque de alguna manera la tecnología está atravesando a todas las organizaciones. Y hoy en día podríamos decir que la organización que no logre tener un componente tecnológico fuerte va a tener muchos problemas para sobrevivir en el mundo del siglo XXI. Entonces, en esa línea, miren, año tras año, desde que empezó a hacerse popular el manifiesto, se viene haciendo una serie de encuestas alrededor de esto. Y
normalmente la encuesta suele tener, hay varias encuestas, una muy famosa que es la de Gartner, que dice que el 46% de los CEOs mencionan a la cultura como la barrera más grande para escalar la transformación ágil. Y el otro que es muy famoso, que es el estado de la agilidad, el reporte de estado de la agilidad del estado del arte, que ya va en su edición 14, 15, ya no sé ni cuál es la última. Y observen que las últimas, los primeros elementos que están acá, la resistencia al cambio general organizacional, no hay una participación suficiente y activa de los líderes, los procesos son inconsistentes con las prácticas ágiles y la cultura de la organización no hace match con los valores y la cultura. Si ustedes se fijan en los 4 primeros, todos de alguna manera tienen que ver con cultura, ¿sí? O sea que realmente el gran meollo de las organizaciones no es entender la agilidad, porque la agilidad todos la podemos entender. Todos podemos entender que es una daily meeting, ¿sí? Que son 3 preguntas, qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy y qué impedimentos tengo. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Cuál es el propósito de esas prácticas? ¿Y qué condiciones debe tener la cultura para que las prácticas realmente funcionen? Es el desafío de la mayoría de organizaciones. Y aquí viene nuestra primera recomendación o nuestro primer advice. Por favor, no copien una estrategia de transformación. ¿Por qué? Porque la cultura de cada organización es única. No podemos copiar la cultura de una organización, porque los problemas que una cultura tiene no son iguales a otros. Lo que podemos copiar son los patrones que han utilizado para resolver los problemas, pero es posible que esos patrones que utilicemos no se necesiten usar en la misma secuencia en el tiempo. A nosotros normalmente nos tratan de decir, ¿cómo hacemos para hacer este proceso de transformación con 120 personas al tiempo? Hagamos capacitación. ¿Por qué? Porque en la empresa de Aldao hicieron capacitación para 300 personas, ¿sí? Y resulta que copiar eso es la receta del fracaso, ¿no? O al menos la receta de quemar muy rápidamente dinero, ¿sí? Porque puede que de alguna forma genere valor, pero no necesariamente los resultados que todos estamos esperando. Muy bien. Entonces, aquí ya Alejandro nos comenta, creería que más que una cultura única, son multiculturas únicas. Vamos a ver ahora que definimos o caracterizamos una cultura ágil, cómo lo vamos a aterrizar un poquito más. ¿Vale, Alejo? Bien, entonces nosotros vemos la transformación cultural como una forma de arte, ¿no? Cada organización tiene su propio toque, tiene sus propios tiempos y sus propios ritmos, ¿sí? Y lo siguiente que queremos compartirles es que por favor detengamos la iatrogenia. La iatrogenia es lo que pasa en el mundo de la medicina cuando un médico receta una medicina a un paciente y el paciente por tomar esa medicina se muere o queda peor que como estaba, ¿sí? Entonces, eso es iatrogenia. Y resulta que con la agilidad nos pasa algo que se llama iatrogenia organizacional. O sea, damos recetas que normalmente parece que a unas ciertas organizaciones le funcionan y resulta que tratamos de aplicárselas a la fuerza a otra organización. Y eso muchas veces causa más dolor que beneficio, ¿sí? Causa más dolor que beneficio. Entonces aquí quiero empezar ya a dejarles algunos mensajes clave para que podamos avanzar en este proceso de transformación. Porque lo que creemos es que la cultura, en vez de ser la que se coma la estrategia al desayuno, es la compañera ideal de la estrategia. El problema es cuando la cultura no está alineada. Y aquí lo que vamos a buscar es que la cultura sea la que garantice que esos resultados sean sostenibles y excepcionales en el tiempo, ¿sí? Porque si la cultura no está alineada, finalmente todo va a pasar por ella, ¿sí? Y finalmente te van a hackear. ¿Sí? Ya les había comentado hace un momento, ¿no? Que siempre vamos a encontrar alguien, toda práctica puede ser hackeada por la cultura existente, ¿sí? Y aquí quisiera avanzar un poquito más y contarles un poco cuándo cambia la cultura. La cultura de una organización cambia cuando cambian los mensajes culturales de forma consistente en el tiempo. O sea, en toda organización hay unos emisores de mensajes culturales, ¿sí? Unos emisores como de señales, de pulsos, ¿sí? Y aquí estoy haciendo uso de la definición que a mí me encanta de Carolyn Taylor, que está en el Agile Culture Report, que nosotros normalmente lo ponemos en las memorias, en las referencias de estos webinars para que lo descarguen, ¿sí? Carolyn determina 3
fuentes principales de mensajes culturales. Los que han estado en webinars anteriores, ustedes ya esto lo han escuchado, ¿no? Venimos hablando desde hace rato que tenemos que hackear desde esos 3 emisores, que son los sistemas, los símbolos, los comportamientos de los líderes y los sistemas y procesos de la organización. Si una organización no cambia consistentemente estos emisores, sobre todo estos que son los principales de mensajes culturales, va a ser muy difícil que la transformación se dé. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, en ese mismo reporte de Caroline Taylor, ella nos ayuda a caracterizar cuál es el ADN de una cultura ágil. Y para entenderlo tenemos que primero tener esta distinción. Para identificar cómo reacciona una cultura o desde dónde se dan las manifestaciones de una cultura, tenemos que verlo en 3 dimensiones. La primera es la cultura del ser, ¿sí? Los pensamientos, sentimientos, creencias y valores que tenemos todos colectivamente son los que hacen que generemos el hacer, que son las decisiones, comportamientos y acciones que posteriormente generan los resultados tangibles que obtenemos. Muy sencillito como para que lo tengamos así súper claro. Ahora, ¿cuáles serán los pensamientos, sentimientos, creencias y valores fundamentales o esenciales que caracterizan una cultura ágil? La buena noticia es que después de 20 años del Manifiesto Ágil, en el 2019 justamente, Caroline Taylor ya nos da parte de la respuesta, o al menos yo estoy bastante convencido que es por ahí, ¿sí? Aquí les dejo el link del Culture Report para que lo descarguen. Caroline nos habla de 4 patrones culturales, 4 patrones culturales esenciales para generar una cultura ágil. El primero es el Customer Centricity. Necesitamos tener una cultura centrada en el cliente. El segundo es el Self-Direction. Necesitamos tener una cultura donde las personas son responsables de hacer lo que se comprometen a hacer. Una cultura de experimentación constante. Y por último, una cultura donde tenemos redes colaborativas. O sea, la organización ya dejamos de verla como una pirámide y la vemos como una red de equipos que colaboran simultáneamente. Entonces ahí vamos a tener las 3 culturas, las 4 culturas, ¿no? Centrado en el cliente, el self-direction, o sea, self-directed, la red de colaboración y las culturas orientadas a la experimentación. Ahora crucemos esto, hagamos el cruce con los 3 elementos clave que acabamos de compartir. El ser, el hacer y el tener, ¿sí? Entonces, si queremos tener una cultura centrada en el cliente, hay una parte de las creencias que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte y es el mindset de curiosidad, ¿sí? Necesitamos aprender a desarrollar la curiosidad hacia las necesidades del cliente. ¿Qué sería lo opuesto a la curiosidad? Llegar a mi cliente con la respuesta, con la receta, decirle, yo ya sé lo que te pasa. ¿Sí? Lo que tú tienes es esto, ¿sí? Que sería todo lo opuesto, ¿no? Ahora bien, si queremos tener una cultura de libertad y responsabilidad, que es el self-direction, necesitamos tener al revés, si queremos tener una cultura de autonomía y alineación, que es el self-direction, necesitamos fomentar el mindset de libertad con responsabilidad, ¿sí? Tenemos que hacer esa combinación, porque hoy en día las organizaciones tienen justamente el mindset opuesto, ¿no? Que es el mindset del control y del castigo, ¿no? Las personas hacen lo que les dicen que tienen que hacer y de hecho hay un job description súper detallado que te dice hasta dónde llegas y no te puedes salir de ahí. Y luego, si queremos tener una cultura de experimentación, necesitamos generar una creencia de que podemos aprender cosas nuevas, ¿sí? Las culturas ágiles son culturas que se enfocan en estar aprendiendo continuamente, ¿sí? Y por último, la red de colaboración. Si queremos crear esa red de colaboración, necesitamos trabajar mucho en la confianza y en el trabajo en equipo. Esto es, garantizar las condiciones fundamentales para que emerja la colaboración entre ellos, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos hablar de la seguridad psicológica, cómo garantizamos que los equipos puedan colaborar y no sientan que van a ser medidos y castigados por el hecho de colaborar juntos, ¿sí? Bien, dicho esto, ahora vamos a la acción, ¿sí? Quiero que hagamos lo siguiente. Yo les voy a compartir, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a compartir una serie de tarjetitas que las vamos a tener en Mural, donde les voy a mostrar un poco qué significa el centrado en el cliente, que está el being, el doing y el have, el self-direction,
donde está también el ser, el hacer y el tener, donde está el mindset, donde está el hacer y donde está el tener. Lo mismo para redes de colaboración, el being, el doing, el have, y lo mismo para experimentación. ¿Cuál es su misión? Nos vamos a separar en 4 grupos. Vamos a hacer un rooms de 4 grupos y su misión es compartir la tarjeta que les haya tocado y tienen que prepararla. Entonces, vale, ¿estás por ahí? ¿Listo? Me avisas si tenemos los rooms cuando quieras. Listo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, les muestro un poquito más. Lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar, les vamos a compartir este mural, ¿sí? Este mural que está acá. Con este mural, lo que esperamos es que ustedes puedan organizar cuáles serían los elementos clave, ¿sí? De cada uno de ellos y saquen los hallazgos. ¿Cuáles serían los elementos que ustedes quisieran tener, que quisieran compartir como los más importantes de cada una de esas culturas? ¿Qué significa tener una cultura centrada en el cliente? ¿Qué significa tener una self-direction, una con experimentación y una con red de colaboración? ¿Listo? Muy bien. Bienvenida, bienvenidos. Sí, aquí el tiempo es como en televisión. Entonces, 1 minuto, por favor, para que nos cuenten sus principales hallazgos y arrancamos por el equipo de centrado en el cliente. Tuvimos pocos, o casi ninguno. Nos pasó que al menos de lo poco que pudimos conversar porque nos costó entenderlo y ubicarnos, algunos estábamos en industrias que están muy lejos hasta de lo más obvio. Salió una industria en la función pública, industria de oil and gas. No sé mis compañeros si me ayudan en el tiempo que queda. A ver, pues lo que yo escuché es que no se que hasta en este momento se estaba descubriendo se le estaba empezando a dar importancia al centrarse un poco más en el cliente y menos en la oferta. Eso es lo que yo como que alcancé a captar de lo que dijeron las personas en el equipo. Uh-huh. ¿Qué me podrían decir que podría ser como la diferencia sustancial de una organización normalmente que no está centrada en el cliente? ¿Qué podríamos encontrar como ese diferencial súper competitivo? ¿Qué hace una organización que está centrada en el cliente versus una que no? Porque eso suena como muy abstracto y uno tendería a pensar que todas las empresas están centradas en el cliente, ¿no? No. Porque para mí la organización no centrada en el cliente, yo hablo desde lo que pasa en mi organización, que es del ámbito público. Somos bomberos, vamos atrás del incendio y eso realmente gasta un montón, tanto a la persona que al usuario que siente que te necesita para su quehacer diario, como a nosotros, que no es algo, no estás haciendo cosas nuevas, sino que estás continuamente encontrando cuál fue el problema, cuál fue el error. Y me parece que es por poco pensamiento puesto en el cliente, que es lo que necesita, poca participación del cliente en el momento. Claro, de alguna manera... Que cuesta mucho el ámbito público acá en Argentina, es muy jerárquico y muy así matricial, digamos, o muy organizado por departamento. Entonces, armar un equipo interdisciplinario que por ahí sería más centrado en el cliente, porque lo invitas a participar del equipo desde el arranque, cuesta muchísimo, cuesta mucho, pero bueno, yo entiendo que es lo único que puede, o sea, la participación y el compromiso del cliente y del equipo modifica el ser, ¿no? Que es lo que creo que transmitiste vos, que toda práctica que venga desde el ser es una práctica que se establece y se sostiene en el tiempo. Claro, entonces recuerden que todo lo que ayuda a cultivar un mindset de curiosidad para entender las necesidades de ese cliente nos va a ayudar a desarrollar una cultura centrada en el cliente, ¿sí? Normalmente buscamos tener los resultados de estar centrados en el cliente, pero no entendemos muy bien cuál es qué es lo que tenemos que hacer de fondo. Y en última, yo lo resumiría como eso, ¿no? No tengo toda la respuesta. La creencia fundamental que se empieza a cultivar ahí en la tarjetica lo ven, ¿no? No tengo todas las respuestas. Hay más de una manera de hacer las cosas y necesitamos co-crearlas juntos, ¿sí? Yo siempre se lo explico a los líderes de esta manera.
en un partido de fútbol, todos tenemos claro cuál es el propósito de un delantero, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de un delantero? Meter el gol. Meter el gol. ¿Cuál es el propósito de un arquero? Atajarlo. Atajar. ¿Cuál es el propósito de un mediocampista? Pasar la pelota para el delantero, qué sé yo. Pasar la pelota. Buenísimo, buenísimo. Ustedes saben mucho de transformación cultural. Menos mal no dirigen un equipo de fútbol, porque ese no es el propósito de los delanteros, de los arqueros, ni de los mediocampistas. ¿Cuál es el propósito que tienen todos los jugadores del equipo? Ganar. Ganar el partido. Ganar el partido. Eso es súper evidente en el fútbol. ¿Cómo se gana un partido en el fútbol? Haciendo más goles que el contrario y no dejándoselos hacer, ¿sí? ¿Eso qué significa dentro de las lógicas de un equipo? Que los equipos tienen que reorganizarse para entender cuáles son las necesidades del cliente más importantes y a partir de esa reorganización entregarle ese valor al cliente. ¿Qué significa eso? Que una estructura rígida, estabilizada por departamentos. Imagínense que el fútbol fuera como son las organizaciones tradicionales. El departamento de defensa, el departamento de mediocampo, el departamento de delanteros. Y el departamento de defensa se la pasa al departamento de mediocampo y le dice, hasta aquí llego yo, el resto es tu responsabilidad. ¿Sí? ¿Eso pasa en el fútbol? No, pero pasa en situaciones más críticas. Digamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones marciales, o sea, el ejército, la policía, y ellos utilizan un concepto que se llama compartimentación. Y es que dependiendo del rango de las personas, tienen acceso a cierto nivel de información y solo el que tiene el mayor rango puede verla toda. Claro. Entonces es muy grave. Claro. Y nos mostraba un general alguna vez el ejemplo que por la compartimentación que buscaba proteger la información, sobre todo a nivel de inteligencia militar, en el caso del 11 de septiembre del 2001, la única forma en que se logró que unos aviones salieran a escoltar, o yo no sé si a bombardear el otro avión que cayó, fue porque un mayor se saltó la compartimentación y dio orden de que salieran los aviones, porque si no nadie sale, ¿sí? Entonces, claro, eso tiene eso me parece que es un contraejemplo, o no un contraejemplo, sino un ejemplo de los riesgos que puede tener ese tipo de mirada, que yo mismo te dije que uno metía el gol y lo tapaba, pero sí tienes razón, o sea, el propósito es claro. Ahí vamos, entonces, ojo con esto. En un equipo de fútbol es súper evidente porque yo sé cómo se gana el partido. El problema es que en las empresas no sabemos cómo se gana el partido o creemos que lo sabemos. La mayoría de organizaciones tiene dos enfoques para eso. Uno es, la organización está centrada en ella misma, o sea, en sus procesos. Yo gano los partidos si sigo los procesos. Que el cliente la pase mal siguiendo los procesos no es mi problema. Yo cumplí con lo mío, seguí los procesos. Así ganan los partidos las organizaciones que están centradas en ellas mismas. Y la otra es la que están centradas en sus productos, ¿no? Yo estoy interesada en seguir el plan de mi producto para entregar todo lo que me comprometí a tener. No me importa si eso le genera valor al cliente o no. ¿Cuántas veces hemos recibido o hemos participado en proyectos? Levántenme la mano, por favor, los que han trabajado en proyectos que han entregado cosas que no le generaban valor al cliente y que es más, nunca fueron usadas por un cliente. Levántenme la mano, a ver, yo veo quiénes, si hay gente. Bien, ok, ahí han trabajado en organizaciones que están centradas en el producto, no en el cliente. Entonces ahí lo podemos identificar bien, esos tres mundos, ¿no? El mundo de los procesos, el mundo de los productos y el mundo de centrado en el cliente, que es una mezcla de los dos. ¿Cuál es el mínimo conjunto de procesos que me da las mínimas características de producto que le generan valor al cliente? ¿Listo? Entonces ahí vamos a empezar a tener la ecuación, ¿sí? Vámonos con el siguiente, que es el self-direction. Entonces, ¿qué hallazgos pudieron encontrar aquí? Quisiera escucharlos. Hola, ese fue nuestro grupo. No alcanzamos teníamos unas personas que han llegado tarde y no se pudieron conectar, no pudimos hacer el ejercicio. Sin embargo, bueno, no sé si de pronto ya las personas que están en el equipo como que queremos participar independiente y en la revisión que alcancé a hacer antes de que formáramos los equipos, creo que tiene que ver mucho con la autonomía, con qué tanta autonomía y autoconocimiento tienen las personas para liderarse a ellas mismas.
Y en ese sentido, ¿qué tanto podemos hacer dentro de los equipos para el desarrollo de esa misma autonomía de las personas? Por ahí lo estaba enfocando, o de acuerdo a mi experiencia, lo que he visto. Buenísimo, Juliana. Bien, justamente por ahí va. En el mundo de la agilidad nos hablan de que necesitamos tener equipos autoorganizados, pero en ninguna parte nos dicen cómo. En Scrum, por ejemplo, que es la metodología más famosa del mundo ágil, nos dicen, claro, es que usted necesita, para hacer Scrum, necesita un equipo autoorganizado, pero no te dicen cómo se hace. Y resulta que esa respuesta es bien difícil. Y muchas veces nuestras implementaciones ágiles, y lo digo desde la experiencia de haberlo hecho muchas veces y haberlo hecho mal, ¿sí? Hacemos iatrogenia con eso. Tratamos de que los equipos cambien de su forma de trabajo, por su proceso de gestión de proyectos por otro tipo de proceso, pero no están las condiciones necesarias para que esos procesos funcionen. Cuando hablo de las condiciones necesarias, por ejemplo, no están las condiciones de seguridad psicológica para que la gente se pueda expresar libremente sin miedo a que lo van a castigar. Si no tengo eso, ¿qué sentido tiene hacer una retrospectiva? ¿Se entiende un poco la lógica de eso? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Entonces, si yo no trabajo la seguridad psicológica, ¿para qué hago una delimiting y le pregunto a la gente qué impedimentos tengo si la gente le da miedo de decir que se ha equivocado, ¿sí? O que tienen problemas, ¿sí? De ahí viene esto del self-direction. Necesitamos cultivar que las personas aprendan a desarrollar la creencia de que son importantes para el equipo, que pueden fallar y van a sobrevivir a la falla, y que también van a cumplir su palabra. Y cumplir su palabra no significa sí o sí que tienen que terminar la tarea, sino que van a hacer el máximo esfuerzo para lograr hacerlo, y si no lo pueden hacer, van a levantar la mano lo más rápido posible, ¿sí? Cuando un equipo de fútbol pierde un partido, no lo pierde por un solo jugador, lo pierde por una relación ecosistémica, ¿no? Porque todos tuvieron que ver en el partido. Entonces no podemos hacer estos juicios tan simplistas de decir que las cosas salen mal porque alguien no hizo algo, ¿sí? Aquí es lo que tenemos que abrir un poquito la cabeza y empezar a pensar que el self-direction o como la autorregulación es una forma que tenemos que empezar a cultivar dentro de los equipos para obtener esa autoorganización que queremos en los equipos. Vamos con la siguiente. Luis, una pregunta, ¿puede ser? Sí. Perdón, pero estoy en el sistema web, no estoy en la app y es más complejo levantar la mano formal, disculpen. Dale. Porque mi organización es muy, muy abierta y no permite Zoom. Entonces, mi pregunta es, si se diera en el máximo desarrollo el self-direction, ¿es necesario el Management 3.0? Yo ya vi tu webinar de Management 3.0 grabada y ahí me enganché con ustedes, es mi primer webinar online. Digo, si se diera el máximo desarrollo, ¿se necesita Management 3.0? Lo que pasa es que son parte de lo mismo. Ay, perdón que no veo tu nombre acá. ¿Cómo es tu nombre, perdón? No Alejandra, Ale. Buenísimo. Mira, son parte de lo mismo. Una organización 3.0 es una organización donde las personas tienen libertad y responsabilidad. Básicamente es un prerequisito dentro del Management 3.0 cultivar el self-direction, ¿sí? Estos 4 pilares o estos 4 patrones culturales que identifica Carolyn Taylor, de hecho, si nos ponemos a ver muchas de las prácticas que se plantean en Management 3.0, requieren que existan esos patrones culturales, ¿sí? Entonces acá lo que yo he tratado como es armar el rompecabezas, ¿no? Porque por un lado nos dan las prácticas, nos dan algunos modelos y aquí ya empezamos a tener patrones culturales que podemos empezar a usar para diseñar experimentos. Entonces va por ahí la respuesta, Ale. ¿Sí? Bien. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente que sería, vamos con experimentación. A ver, equipo de experimentación, ¿qué? Experimentación salió con 3 hallazgos. Vamos a ver. Yo creo que me hackearon ahí con los hallazgos, pero está bien. Vamos, experimentación. Un minutico. Bien. ¿Te hackeamos? ¿Por qué? Porque es parecido a lo que venías diciendo recién. No, dale. ¿No? Porque no, lo hicimos en el grupo, pero me resonaba como te escuchaba. Bueno, tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando recién.
que uno de los hallazgos fue que pensábamos que en las organizaciones donde se castigaba el error, estoy mirando así, no hay libertad, ¿no? Y también cuando a veces es eso más incoherente es cuando uno pide la experimentación, lo propone, se declara una cultura de experimentación y después de alguna manera no tolera o no soporta ese error y bueno, entonces no van a tener innovación, no van a tener adaptabilidad en la tercera columna. Otra cosa que salió es que el aprendizaje del otro es mi aprendizaje. Cuando podemos trabajar con humildad, hablando del ser, ¿no? Podemos reconocer que lo que el otro aprende, lo que le sale bien y lo que le sale mal, también es parte de lo que yo voy a estar aprendiendo, y eso podría estar desbloqueando, bueno, los motivadores que hablaban en la tercera columna, ¿no? Y reconocer y reflexionar acerca de los errores, bueno, más o menos es similar a lo que veníamos hablando recién. Esas son las cositas que descubrimos. Muy bien. Entonces, van observando que una cultura que define ese patrón cultural de experimentación es una cultura que cultiva la humildad, ¿no? La humildad de saber que nos podemos equivocar y que no tenemos todas las respuestas, que tenemos que generar un contexto donde lo importante es aumentar nuestra velocidad de aprendizaje sobre los contextos en los que estamos trabajando. Velocidad de aprendizaje, ahí la podemos medir en diferentes dimensiones. Por ejemplo, velocidad de aprendizaje en saber qué necesita el cliente, qué es valor para el cliente. Velocidad de aprendizaje para el producto. Velocidad de aprendizaje para mejorar mi proceso. O velocidad de aprendizaje para mejorar la cultura de mi equipo, las relaciones, las interacciones que hay dentro del equipo. Entonces, en la medida en que voy mejorando esto a través de la experimentación, es que logro generar ese tipo de cultura. No, la experimentación aquí, y es como un error que percibo muy frecuentemente en las organizaciones, no es solamente hacer proyectos de innovación. Eso es experimentación en producto. El mindset de experimentación te lleva a experimentar en toda la línea de la organización, en producto, en proceso, en cultura. ¿Sí? Tienes que hacer de los tres un poco. ¿Sí? Ahí tenía un comentario, Lili. Sí, Luis, que hay algo de lo que decías de la seguridad psicológica y demás, hay algo que me funciona a mí como muy bien y que me genera como tranquilidad cuando lo digo y cuando lo pronuncio. Yo nunca hablo de errores ni de fallos, de cualquier tipo de reto que estemos pues viviendo. Hablo de resultados inesperados. Me gusta más entonces cuando llego a una retrospectiva, a hablar algo de lo que de pronto no nos fue tan bien. Y entonces ya yo pronuncio eso, bueno, ¿cuáles fueron esos resultados inesperados? Porque finalmente fueron resultados, no eran los que estábamos esperando, pero hacen parte de ese aprendizaje que viene de ahí en adelante y eso es una experimentación en sí misma. Entonces me gusta mucho eso de resultados inesperados. Buenísimo, mira, qué lindo. Y te pido que nos lo pongas ahí por el chat, porque eso que estás haciendo tú ya es un hack cultural. Ahora que hablemos un poquito de los hacks, tú estás hackeando desde el lenguaje, porque estás cambiando la interpretación que se le da a un hecho con otro tipo de palabra que te lleva a otra conversación, ¿no? Resultados inesperados. Interesante, ¿no? Y se vuelve ya un tema que permite aumentar un poquito la seguridad psicológica de las personas, porque ya no estamos señalando con el dedo, ¿no? Ya no es como que tú fuiste el que tuvo la culpa, ¿sí? Y entendemos que cuando unas cosas no salen como esperábamos, las relaciones que coexistían en ese momento, todas estuvieron involucradas ahí. Hay un ejercicio, y me acordaste de este hack, que hace rato que no lo comentaba, que recuerdo que lo escuché, que lo hacían en empresas en Japón, que cuando hay un error dentro de la organización, el resto de la organización, en vez de decir quién fue el responsable, lo que tiene que decir es qué fue lo que no hizo o qué pudo haber hecho para haber evitado la situación. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es un hack súper fuerte que tiene que ver con eso, ¿no? Con cultivar el hecho de que cuando pasan las cosas no hay una única causa y todos somos partes de alguna forma, por acción o por omisión, de que haya ocurrido esa situación. ¿Listo? Entonces, eso sería... ¿De lecciones aprendidas, Luis? ¿Cómo, Alejandro? Que esos no son los ejercicios de lecciones aprendidas. En gestión de conocimiento tú trabajas eso, pero no sé si te refieras a lo mismo. No son lecciones aprendidas, sino es que cada persona reflexione sobre lo que pudo haber hecho
en la situación en lugar de pensar en quién fue el culpable. ¿Sí? ¿Cómo me hago cargo yo de la situación también? Pasar de una posición de víctima a pasó esto, pero yo no soy responsable, a una posición de protagonista, donde yo me hago cargo y puedo decir, ok, también soy parte de esto y cómo hubiera podido contribuir distinto para que esa situación no hubiera pasado. ¿Sí? Listo. Gracias. Vale. Y vámonos con el último, que serían redes colaborativas. Redes colaborativas. ¿Qué nos comparte el grupo que estuvo hablando de redes colaborativas? Bueno, yo voy a comentar uno de los hallazgos y les voy a pedir a los compañeros que me ayuden con el resto porque fueron algunos distintos, ¿no? En el primer caso, pues hicimos énfasis en que creemos que en este tipo de organizaciones pues se opta principalmente por un comportamiento sinérgico, o sea que el resultado del trabajo que hacen las diferentes redes es superior a la suma de los esfuerzos individuales. En ese contexto es que vimos el primer hallazgo. No sé si mis otros compañeros puedan mencionar con respecto a los otros dos que comentaron. ¿Algún otro aprendizaje que hayan encontrado sobre redes colaborativas? Y si no, está bien. Ricardo, si quieres, compártenos el otro que ibas a comentar. Bueno, voy a intentar replicar lo que algunos compañeros dijeron, ¿no? Hicieron mención de que pues se tenían que definir mecanismos especiales o efectivos en este tipo de organizaciones, porque es diferente el trabajo de manera, digamos, en redes que de manera individual. Y entonces se hizo mención de que era necesario, por así decirlo, definir ciertos protocolos o formas especiales de trabajo para poder lograr lo que se pretende con este tipo de organización. Y en el tema del enfoque, ahí sí se me escapa y sí necesitaría que quien lo aportó nos lo pudiera recordar. Bien, igual le ayudamos, Ricardo, no te preocupes. Hay un tema ahí súper clave y les comparto un poco este hack que acabo de hacer, no sé si alguno se dio cuenta, se llama el hack de sostener el silencio, ¿no? Que a veces tenemos que dar un poquito de espacio a que ese silencio incómodo transite en la conversación y como que a veces nuestra ansiedad por tratar de llenar ese vacío como que nos lleva a querer salvar el momento y querer salvar la patria dando más información, y muchas veces eso ocasiona es que las personas que a veces son más introvertidas pues como que no encuentran esos espacios, ¿no? Entonces ese es un hack que les comparto como facilitador que a veces funciona y a veces no. Por ejemplo, en esta no funcionó tan bien. Muchas veces me ha funcionado. Sostenemos el silencio y esperamos un momento a que alguien se levante y empiece a opinar. Esa persona que empieza a hablar, la próxima vez va a hablar un poquito más. Y así poco a poco vamos reforzando un poco un contexto donde las personas sienten que pueden opinar y les vamos a dar espacio para hacerlo. Hay otros hacks que uso ahí, por ejemplo, que como el token de la palabra, y es usar algún objeto. Yo siempre uso un pulpo o cualquier objeto que tengan ahí para poder rotarse la palabra y que cada uno tenga la opción de hablar dentro de una sesión. Por ejemplo, cuando la gente no participa. Ahí, cierro paréntesis y vamos a avanzar entonces ahora con nuestro siguiente bloque. Bien, ya tenemos entonces identificados los 4 patrones de Carolyn Taylor, ¿no? Esos 4 patrones nos van a servir de ancla, nos van a servir de base para saber sobre qué experimentar en una organización, porque no todo, yo puedo experimentar sobre muchas cosas, pero si yo quiero cultivar una cultura ágil, ya sé cuáles son los 4 pilares. Puedo experimentar sobre o generar una cultura de experimentación, una cultura centrada en el cliente, una cultura con self-direction o una cultura con redes de colaboración fuertes, ¿sí? Si yo fomento eso, voy a crear una cultura ágil, ¿sí? Entonces ahí ya nos están dando un poco las anclas, las pautas para poderlo hacer. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y para eso les voy a explicar un poquito cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros utilizamos una aproximación que se llama el Agile Cultural Hacking. Y aquí vamos a usar una palabra que puede ser un poco ambigua porque ya en el argot popular puede significar varias cosas. Y para que no se confundan, vamos viendo algunas de las definiciones que hemos encontrado. Lo primero es que para hacer una transformación organizacional puedo encontrar 3 tipos de aproximaciones. La primera es hacer actividades, ¿no? Hacer actividades
que normalmente son actividades de bajo riesgo que ustedes saben que suelen funcionar en problemas que ustedes también encuentran que son típicamente solucionables, ¿sí? Problemas que pueden ser típicos de que, por ejemplo, se dañó un computador en la oficina. Bueno, hay que llamar a la persona de soporte y mantenimiento y que haga el pedido, la solicitud, casi que seguir un proceso, ¿no? Entonces, no hay mucho que pensar ahí. El problema está cuando necesito hacer cambios en la organización, pero yo no tengo claridad sobre el resultado de lo que voy a hacer. Yo sé que si llamo a mantenimiento, en 3 días me llega un nuevo equipo, ¿sí? Eso es claridad. Yo sé que eso es predecible. Pero cuando tengo que hacer un cambio y yo no sé cuál es el resultado, ahí voy a tener 2 aproximaciones. Una es que puedo hacer experimentos, otra es que puedo hacer hacks culturales. Y son distintos. Vamos a ver acá un poco la diferencia. Los experimentos, vamos a ver que requieren un poquito más de preparación o de diseño. Y los hacks, vamos a ver que son un tipo de experimento que son de reacción rápida o de resultado rápido. Y ahí es donde yo me voy a concentrar. Nosotros a todo esto lo llamamos Agile Cultural Hacking, ¿no? Y vamos a ver entonces ahora qué son los hacks culturales, específicamente la parte de arriba, ¿no? Un hack cultural es un pequeño cambio que aprovecha un área en donde la cultura es vulnerable para impulsar la transformación, ¿sí? Y esa parte es súper clave. ¿Cómo hacemos para impulsar la transformación? A partir de un experimento que sea lo más chiquitito posible. Les voy a dar un ejemplo, súper clave. ¿Cómo generamos una cultura centrada en el cliente? Este hack se llama la silla vacía, ¿sí? ¿Quién lo conoce? A ver, levante la mano si alguien lo conoce. Es un hack que planteó Jeff Bezos, el creador de Amazon, el founder de Amazon. El hack de la silla vacía es muy sencillo. Él en las reuniones lo que hace es dejar una silla vacía. Y esa silla representa al cliente. Y la podemos usar de 2 formas. Una es asumiendo que el cliente está sentado en esa silla y haciendo la pregunta, ¿ustedes qué creen que diría el cliente en este escenario? Y le damos voz a ese cliente. O la pregunta de, ¿ustedes creen que si un cliente estuviera sentado ahí, nos pagaría el sueldo por tener la reunión que acabamos de terminar? ¿Ustedes creen que ese cliente estaría de acuerdo con pagarnos el sueldo? Y ahí empezaríamos a generar esa voz del cliente. Otra estrategia que también se puede usar con la silla vacía es que cualquier persona del grupo se pueda sentar en esa silla y asuma la voz del cliente. Y pueda decir una opinión, pero puesto tratando de hacer el esfuerzo de pensar como el cliente, ¿sí? Porque muchas veces no lo tenemos ahí, ¿sí? Es un hack cultural que te ayuda a tener ese referente dentro de una reunión, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó más claro un poquito cómo funciona? ¿Qué tanta preparación necesito para hacer esto? Bueno, en la era en la que íbamos a las oficinas, pues necesitamos tener una silla extra en la sala de reuniones para poderla hacer, ¿cierto? Nada más. Es muy livianito, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo se hace en digital? En digital se puede hacer con Zoom. ¿Cómo? Pues registras una cuenta adicional en Zoom y conectas a otra persona a Zoom y le pones ahí una carita o algo que diga el cliente. Entonces vas a tener dentro de tu Zoom una persona que representa al cliente y la idea es que la podemos referenciar en medio de la conversación, que salga en medio de la priorización de alguna de las decisiones que estamos tomando, ¿sí? ¿Más claro? Bien. Otro hack que les puedo compartir es un hack que se llama las Fuck Up Nights. Este hack sirve, por ejemplo, para cultivar una cultura de experimentación. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? En las Fuck Up Nights lo que hacemos es una reunión que ustedes de hecho pueden entrar a la página. Se armó todo un movimiento mundial alrededor de esto. Es una reunión de las personas se van a hacer un pitch de algo que les haya salido mal, algún fracaso que hayan tenido, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que las personas sientan que pueden ser vulnerables y pueden hablar de sus fallos, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, una cultura que se expone y puede garantizar que las personas puedan decir aquellas cosas que salieron mal, lo que hace es fomentar que las personas tengan más apertura y aumenta la seguridad psicológica. Entonces, ese sería un hack cultural que podemos usar para generar un contexto con más apertura a la experimentación. Dicho esto, les regalo entonces algunos tips sobre los hacks culturales. El primero es que un hack
debe ser algo que se hace con menos de 48 horas de preparación. Un experimento puede durar más o menos una semana preparándose, 2, 3 días de preparación. Ustedes ahí ya se dan cuenta, si lo tengo que preparar mucho, eso ya es un experimento. Y actividades de cambio son actividades o proyectos, pues que ya tengo que hacer alguna iniciativa más grande, ¿no? Entonces la clave acá es encontrar rápidamente la grieta, ¿no? Encontrar la grieta. ¿Por qué? Porque un hack cultural aprovecha esa grieta justamente porque tiene que ser emocional, tiene que ser visible, tiene que ser inmediato y tiene que ser de bajo costo, pero de alto valor. ¿Eso qué significa? Un hack cultural expone o visibiliza un problema de la organización. Incluso visibiliza una posible solución dentro de la organización. La idea aquí es que tenemos que identificar los puntos de dolor donde la cultura es vulnerable a un cambio profundo. Y yo les hago una pregunta. Ahora, en el mundo de la virtualidad, ¿qué creen que hacemos todos los días en nuestra organización? Que si las cambiáramos, cambiáramos la cultura de la organización. ¿Qué hacemos todos los días hoy en Zoom? Nos reunimos. Reuniones. Excelente, María Paz. Reuniones. Si nosotros cambiáramos la forma de hacer las reuniones, cambiáramos la cultura de la organización. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo generamos un hack que nos ayude a cambiar la forma en la que hacemos las reuniones? Las reuniones son un punto donde las culturas son vulnerables. Si ustedes cambian la forma de hacer el inicio de una reunión o de hacer los cierres de una reunión o de definir los objetivos de una reunión y eso lo propagan en todas las reuniones, van a hacer un cambio grandísimo, ¿sí? Luego, otro punto donde las organizaciones son vulnerables, la gestión de los proyectos, evidentemente, porque toda organización hace proyectos. Entonces, si cambiamos la forma, si hackeamos la forma en la que se gestiona, lo vamos a cambiar la cultura. Y lo otro es la gestión de los procesos, ¿sí? Cosas que son repetibles, que hacemos una y otra vez dentro de la organización, ¿sí? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de hacks culturales, desde simples, avanzados y medios y avanzados. Uno simple, por ejemplo, y ya por ahí alguno de los compañeros nos lo mencionaba, dejar de decir fallar y empezar a decir aprendizaje o experimento. Mira, parecido a que nos contabas tú, Liliana, ¿sí? Eso es un hack simple, cambiar el lenguaje, súper fuerte. En el mundo de la agilidad, por ejemplo, nosotros hicimos un hack cultural y es que no aceptamos que las áreas que trabajan con personas se les llame más recursos humanos, porque las personas no somos recursos, ¿sí? De hecho, está en el manifiesto ágil, personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Si las personas no son recursos, son personas. Y de hecho, eso ha generado un cambio grandísimo en las organizaciones desde la mirada de agilidad y obviamente otras corrientes que también están haciendo fuerza para que eso pase. Y ahora muchas áreas ya no se llaman así. Yo quisiera invitarlos a que me escriban en el chat en ese momento cómo se llaman sus áreas de talento hoy en día. Y no importa si se llama recursos humanos, igual, todo bien. Pero simplemente queremos hacer un sondeo un poco para identificar cómo los están llamando. ¿Bien? Bien, mira, recursos humanos, capital humano, dirección de personal. Y mira, ahorita ya surgen unas cosas raras. People, áreas de people, áreas de personas. Se ve un poco por dónde va la cosa. Eso es un hack cultural. ¿Sí? Ya nos está hablando de que la organización ve a las personas distintas. Las ve como personas. Una palabra alienígena, ¿no? Súper difícil de incorporar en el vocabulario. ¿Qué tal si entonces mañana en vez de seguir pidiendo recursos a recursos humanos, empezamos a pedir personas, ¿no? Y cada vez que alguien diga, es que ese recurso no me salió bien, dice, ¿querés decir esa persona? Hacer un poco la corrección. Eso es un hack cultural. ¿Sí? Cuestionar al otro cuando empiezan a hablar de recursos. ¿Se entiende? ¿Les hace sentido? Pulgar arriba si les hace sentido, al medio no, esto no funciona, o abajo, no, estás equivocado. Bien. En el mundo de la agilidad, créanme, es uno de los más potentes. Bien. Uno de nivel medio para una cultura de innovación. Empezar cada reunión semanal con un experimento que tiene que ser probado esa misma semana. Arranca la semana y la primera reunión que hagamos, bueno, vamos a hacer un experimento. Cada uno tiene que hacer un experimento individual chiquitico y tiene que probarlo esta semana. O hacemos uno entre todos. ¿Listo? Así, tal cual.
Y tiene que ser un hack cultural, algo que sea liviano de hacer. Bien. Y otro puede ser más desafiante, que a cada 3 meses hagamos el Fuck Up Nights y comentemos un poco lo que no ha salido bien. ¿Ok? Eso sería un poco lo que nos podría ayudar a generar una cultura de experimentación. El generar hacks como una forma de experimentar de forma rápida y continua. ¿Cómo podemos empezar con esto? Empieza con hacks divertidos, que no sean muy amenazantes. Empiece hoy. O sea, esto no es para hacerlo dentro del otro mes. ¿Qué puedo hacer desde hoy mismo para empezar a hackear la organización? Empiece pequeñito, haga experimentos chiquitos y entienda que está hackeando. Aterrice cuál va a ser esa intención. ¿Dónde quiere usted hacer la intervención? ¿Y qué cosas no hacer? No escoja algo muy complicado, no escoja algo que requiera aprobación externa, algo que dependa solo de usted, al menos inicialmente. No use hacks para empujar su agenda personal. Recuerde que los hacks son para generar una cultura que es algo mayor a mi agenda personal. Y no haga nada ilegal. Por favor, esto con pinzas. ¿Sí? Por favor, nada ilegal. Muy bien. Dicho esto, les comparto el ciclo que yo uso para hacer hacking cultural, que es el ciclo del Pain, Crack, Hack, Learn. ¿Sí? A ver, levánteme la mano si alguien ya lo conocía. Ahí, por ahí. Un pulgar arriba si lo conocían. ¿No? Buenísimo. Ok. ¿Cómo funciona este ciclo? Es muy sencillo. Es Pain, Hack, Crack, Hack, Learn. Es Pain. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? O en algunas propuestas hablan de tensiones, que también me gusta hablar de tensiones, ¿no? ¿Cuál es el dolor o la tensión? Ahí Alejandro se ríe, los amigos de Sociocracia. Sí, Pablo. Las tensiones. Entonces, ¿cuál es el pain? Identifican cuál es el dolor de la organización. Si, por ejemplo, la gente llega tarde a la oficina, por ejemplo, hace poco me llegó un cliente con esta. Tengo un stakeholder que no me da cita. No me da cita, necesito hablar con él y no me da cita y tengo un problema ahí bloqueado con él y cada vez que trato de hablar, sí, la otra semana y la otra semana agendo y me cancela las citas y no me da cita. Ese es un pain, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado ese? Levánteme la mano, sí. ¿Que no les den citas? Bien, listo. Bueno, pues ella decía, es imposible que esta persona me dé citas. Bueno, salió con 10 opciones para hackear ese sistema, a esa situación, ¿no? Salimos con 10 propuestas, ¿listo? Entonces, el pain tiene que ver con eso, con el dolor. El crack es la situación donde ustedes pueden hacer la intervención. El hack es lo que ustedes van a hacer. Y el learn es lo que aprendieron del hack que implementaron, ¿ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sencillo? ¿Fácil? Bien. Ok. Dicho esto, entonces les voy a compartir. Tenía un ejercicio, pero vamos a ir directamente al Canvas para que lo podamos practicar. Les voy a compartir el Canvas de Cultural Hacking, ¿sí? El Canvas de Cultural Hacking básicamente nos ayuda a modelar un hack cultural. Aquí ustedes pueden ver las diferentes secciones. Cambiemos pain, hipótesis. Entonces aquí tengo crack y hack. Aprovechando el crack es aprovechando esto. Aprovechando que, por ejemplo, a esta persona que tenía el tema del jefe que no le daba, decían en Argentina, no le da bola, que no le daba una cita, que no le daba reunión. Entonces, le ayudamos a encontrar cracks, ¿sí? ¿Cuál es el crack? Bueno, aprovechando que una vez al mes te reúnes con esa persona en el comité de ventas. Ok, eso es un crack. Entonces, aprovechando que está ahí, lo voy a citar 10 minutos antes de esa reunión o le voy a pedir que me regale 10 minutos después de esa reunión, ¿sí? Entonces, aprovechando que ya estás ahí, haces el hack. ¿Se entiende? Esa es la idea. Aprovechando una vulnerabilidad de la cultura actual, un momento donde ya la cultura es vulnerable, entonces podía ser. Y ella me decía, pero es que yo no puedo esperar tanto porque esa reunión es dentro de 3 semanas. Bueno, ¿cuándo tiene reunión la próxima semana? Bueno, él tiene reunión mañana con otro ejecutivo. Listo, bueno, ¿puedes llegar al final de esa reunión? Que sí, listo. Bueno, aprovecha esa reunión para llegar a esa reunión, ¿sí? Y hablas con él 10 minutos, ¿sí? Entonces, obviamente, un crack puede ser arriesgado. ¿Se acuerdan que decía que era de bajo costo, pero de alto coraje?
Porque un crack, un hack te puedes poner de alguna manera, puedes llegar a hacer cosas que están al límite, digamos, de las normas, pero que en principio la idea es que lo busquen hacer, obviamente generando la confianza posible para que lo puedan implementar. Entonces, aprovechando la reunión mensual que vamos a tener, si hacemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a citar a la persona que llegue 10 minutos antes o le vamos a pedir que se quede 10 minutos después, ¿sí? Y le pedimos que se quede y que se quede con otras 4 personas, ¿sí? Entonces ustedes hablan primero con las 4 personas para que se queden y aprovechan que esa persona ya estando ahí, pues les dé el espacio, ¿sí? Lograremos outcome, ¿no? El cambio de comportamiento. ¿Qué es lo que quieren que hacer en este caso? Lograremos que nos dé una cita para poder hablar de un problema que tenemos. Acá está el plan, ¿no? Por hacer, en proceso y hecho, ¿no? Aquí ustedes listan todas las tareitas que tienen que hacer para hacer este hack. Tengo que conseguir la cita de la próxima reunión, tengo que hablar con él a ver si me da la cita antes o me da la cita después, todos los pasitos que los tienen que hacer y tienen su tablero Kanban ahí para que lo hagan de izquierda a derecha. El impacto, ¿sí? El impacto es diferente al outcome, ¿sí? Porque el outcome es finalmente poder conversar con él y encontrar algún tipo de solución. Pero el impacto es si al final lograron, digamos, obtener el beneficio último por el cual ustedes querían tener la cita con esa persona. ¿Sí? Que era, por ejemplo, resolver el problema que tenían con el equipo. ¿Sí? Ese sería como el impacto último, el beneficio último. O sea, esto no tiene que ver con hablamos o no hablamos, ¿sí? Y los resultados serían los outputs, que serían las acciones o productos tangibles que tuvimos, ¿sí? Por ejemplo, un resultado podría ser el acta de la reunión que tuvimos con la persona donde establecimos las decisiones que tomamos. Eso sería un output, ¿sí? Número de actas no te está diciendo nada acerca del impacto. ¿Sí? Yo puedo tener 300 actas y no tener impacto, seguir con el equipo bloqueado. Y luego el aprendizaje, el learn. ¿Qué aprendí? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y qué haremos mejor la próxima vez? Dicho esto, estamos listos para irnos a practicar. ¿Cómo estuvieron esos experimentos? Quisiera escucharlos, a ver qué les pareció el ciclo del Pain, Crack, Hack, Learn. ¿Les sirvió para desbloquear alguna de las dificultades que tenían? Sobre todo las personas que fueron escogidas. ¿Quiénes fueron los escogidos para plantear problema? Levanten la mano, como para saber dónde estaban. Alejo fue uno. ¿Quién más? Beatriz y Jenny. Listo. Entonces, un minutico para que nos cuenten las personas que obtuvieron ayuda para llenar su Canvas. ¿Qué les pareció la experiencia? Un minutico por persona. Y ahí vamos a ponerles ahí, vale, si me ayudas con el tiempo, un minuto y le damos la palabra a Jenny Melo, que fue la primera que levantó la mano por ahí. Hola, ¿Nos Luz, cuentas? Claro que sí. Rápidamente, creo que la principal reflexión que sale de aquí es la necesidad de precisar suficientemente bien cuál es el dolor. A veces el dolor es una situación como que tiene muchas aristas. Entonces, en la medida en que se precise de manera más efectiva y más explícita cuál es el dolor, entonces las hipótesis y los hacks van a aparecer de manera también más concreta. Nosotros dedicamos más tiempo a entender cuál era ese problema, cuál era ese dolor o cuál era esa situación que se podría abordar. Entonces, esa es mi principal reflexión, que en la medida en que este se haga bien hecho y concreto y eficiente, de ahí sale mucho más rápido lo demás. Buenísimo. Gracias. Te comparto acá un poquito. Estoy viendo el problema que ustedes tenían. Dicen, los individuos del equipo tardan más de lo necesario en co-crear y revisar propuestas al cliente, ¿sí? Y justamente uno de los problemas grandes que tenemos al hacer cultura hacking es que tenemos que trabajar con una situación lo más concreta posible, y una forma que he encontrado de definirlo es que tiene que ser un comportamiento observable. O sea, algo que hace la gente que esté contribuyendo a que esa situación ocurra, ¿sí? Hay unos como muy evidentes, ¿no? La gente llega tarde. ¿Qué hacen? Pues llegan tarde, sí, llegan tarde a la reunión, ¿sí? O las reuniones empiezan sin un objetivo claro, ¿sí? Algo que yo pueda tener como en blanco y negro, como que esta es la situación, este es el hecho, esto es lo que está pasando. Y sobre eso ahí ya puedo encontrar cuál puede ser el crack. ¿Listo? Bien,
Vamos con la siguiente persona que trabajó. A ver, ¿quién seguía? ¿Dónde están? ¿Quién era la otra? Alejandro. Vamos, Alejandro. Bueno, pues primero me mandaste con un grupo excelente porque me ayudaron, aunque no alcanzamos a hacer mucho por usted, y que me pareció corto el tiempo, pero ahí puedes ver, yo les planteaba que como decía tal cual, y gracias a los muchachos que me ayudaron incluso a redactar, en un escenario de transferencia de conocimiento, lograr que las personas quieran compartir sus saberes. Entonces, el planteamiento, la idea fue que como yo puedo hacer la invitación, o sea, soy yo quien lanzo la invitación cuando cierro las agendas de las personas con las que voy a trabajar, ese sería el momento, el aprovechando. Entonces, los muchachos nos dijeron, bueno, pues planteé preguntas convocantes, que entiendo son como preguntas desafiantes, retadoras, interesantes para que la gente llegue con algún tipo de interés previo. Y bueno, eso fue lo que alcanzamos a hacer. Bien, buenísimo. Recuerden entonces que, ahí sumándole al experimento de Alejandro, que no tienen que casarse con un crack. Ustedes pueden encontrar varios cracks, ¿no? Un crack puede ser la invitación, porque tú siempre es que te reúnes haces una invitación, ¿sí? Pero otro crack podría ser hacer un check-in dentro de la reunión y hacer un check-in donde las personas se sientan invitadas a participar, ¿sí? Nosotros hacemos en los talleres, por ejemplo, que es mucho de lo que hacemos experimentos, por ejemplo, para luchar con que las personas no prenden la cámara, ¿sí? Entonces hacemos hacks diseñados en los check-ins para que la gente prenda la cámara. Por ejemplo, un check-in que usamos mucho, solo para darte un contexto, es que todos tienen que ir a traer una cuchara a la cocina, ¿no? Es un check-in que se llama la cuchara, ¿sí? Y con la ánimo, arriba, abajo, tal. Sí, pero entonces todos tienen que poner la cuchara en la cámara, o sea, no puedes no tener la cuchara. Y entonces ya de entrada las personas se sienten de una forma divertida, invitadas a prender la cámara. Vale, ya tiene ahí su cuchara siempre a la mano por eso. ¿Sí? Está genial. Entonces, claro, es un poco eso, ¿no? ¿Cómo logramos para que las personas se sientan invitadas a participar? ¿Qué es el desafío que tú tienes, ¿no? La idea es que ustedes saquen varios cracks y para eso la idea es que los hacks culturales se hagan en tribu. O sea, necesitas armar una tribu y ojalá la tribu la armes con las personas que asisten a la reunión, que les interesa que pase eso, ¿sí? Entonces tú dijiste, hay personas que sí quieren que pase, que son, creo que eran los contratistas, ¿no? Que son los que están involucrados. Bueno, júntate con ellos y diseña con ellos el hack, ¿sí? No te sientes tú solo, júntate con tu tribu para crear el hack. Bien, y vamos con la última persona. Gracias. Gracias, Alejo, a ti. Yo. A ver, ¿dónde estás? Sala 4, Beatriz. Beatriz, bienvenida, no te había visto, Beatriz, qué gusto. Gracias, Lucho, sí, igual. Bueno, el caso que nosotros tratamos, digamos que en este sentido, digamos lo que queremos mejorar es que el team pueda realizar las prácticas como tal del marco de trabajo, que puedan mantenerse los acuerdos, los eventos, ¿cierto? Que podamos entrar como en esa dinámica, porque hoy pues es un equipo reciente, pero no logramos porque hay mucho control del lado del PO, ¿cierto? Digamos que tenemos, entonces decimos, aprovechando, nosotros digamos que no llevamos como tal las prácticas, pero una forma de iniciar es que aprovechando que tenemos una reunión diaria, daily de 1 hora, digamos que allí se tratan muchos temas, pero de lo que hablamos con el equipo es aprovechando esa reunión diaria, vamos a poner un timer, ¿cierto? Un time box para que podamos, digamos, focalizar al equipo en ese daily y que ellos puedan sincronizar todos los temas que llevan hacia el objetivo del sprint y pues ya de ahí para allá como soltarle el control nuevamente a la PO que quiere pues como mantener ese tiempo. Otra cosa que decíamos era en la medida que veamos que pues que no nos estamos gastando 1 hora diaria porque pues los temas son más corticos los que tenemos que abordar, entonces ir de pronto reduciendo, es decir, por ejemplo, yo lo que hago es, si veo que ya se acaban los temas, pues no me voy a quedar divagando con ellos y les paro como la sesión, les digo, bueno equipo, más dudas, más comentarios, entonces pues no tenemos nada más, vámonos a trabajar, a producir, algo así, como cortarles pues ahí, no quedarnos ahí divagando. Digamos que esos son algunas ideas.
poder empezar también como a soltar ese control que quiere tener la PO como con todo lo que pasa con el equipo, porque a hoy lo perturba bastante en todos los eventos que queremos llevar, cada uno con su objetivo como tal, no lo logramos, entonces es ir también como soltando eso. Y lo otro que veíamos para ese punto especial de la reunión diaria es ir rotando el facilitador para que ellos no dependan simplemente de que yo esté ahí para hacerlo, sino que ellos lo sientan que cada día, sin necesidad de que nosotros estemos, ellos lo puedan llevar a cabo y cumplir el objetivo del espacio como tal. Entonces, de ahí salieron ideas bien chéveres. Muy bien, Beatriz, excelente. Y yo te voy a lanzar algunos tips de lo que escucho, a ver cómo lo recibes, porque tengo una hipótesis de todo el caso que tú comentaste. Mi hipótesis es que el dolor que tú tienes es que lo que pusieron en la tarjeta, ¿no? Que el team realice las prácticas de agilidad, ¿sí? Los acuerdos, las daily, las retros, ¿cierto? Ese es el dolor que tú manifiestas. Pero Más escucho que el dolor que hay detrás de eso es que el PO quiere tener el control. Claro, ¿sí? yo les decía que con el equipo no hay problema, pues porque ellos finalmente Claro. se adecúan a lo que yo les voy contando, pero con la PO no hemos podido. Claro, entonces mira que tu pain es el PO que quiere tener demasiado control. Ese es tu pain. Al menos es lo que yo veo desde atrás, ¿no? Entonces, lo que tendrías que empezar a pensar es, bueno, y tú que conoces ADKAR, ¿no? Ya sabes, el Awareness, Desire, Knowledge, Ability, es un framework de gestión de cambio. Con los POs toca empezar a trabajar sensibilizándolo, ¿no? ADKAR, que es un modelo de gestión de cambio, te habla de 5 elementos que puedes intervenir. Yo, por ejemplo, ahí lo que hago es diseñar hacks para cada una de las fases del ADKAR, ¿no? El awareness, la conciencia del problema que tenemos a partir de esa situación, de ese comportamiento que él tiene. Si él no es consciente de eso, no va a poder generar alguna práctica que haga que cambie en el futuro. Entonces, ¿qué hack podemos diseñar para generarle a él awareness? ¿Sí? Para generar conciencia de que trabajar desde el control está en contra de trabajar en una cultura ágil. Puede ser, un hack puede ser llevarlo a trabajar, llevarlo a conversar con un PO que haga lo mismo que él, pero lo está haciendo desde una mirada ágil y que los pongan a conversar a los dos. Eso es un hack. ¿Sí me entiendes? Mira, encontré un PO que tiene muchísima experiencia y quiero que lo conozcas porque es que sabe mucho y creo que nos puede ayudar. Y hablas con el otro PO y le dices, mira, no, es que este es un friki del control, necesitamos que lo sensibilices y le expliques que él también era así y entonces tal y cómo hizo él para cambiar. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí indirectamente, porque las personas no cambian, sobre todo cuando son personas que ya vienen acostumbradas a micromanagement, no cambian porque alguien les diga que cambie. Y los experimentos que vas a hacer ahí son como, de alguna forma, ayudan al equipo, pero la causa raíz va a seguir manteniéndose. Entonces, si no cambias esa forma de ver tu labor ahí como Agile Coach o como Scrum Master, es ayudar a ese PO a que eleve su nivel de conciencia, identifique el impacto que está teniendo sus comportamientos sobre el resultado del equipo. ¿Sí? Y ahí es donde empiezas a pensar en los hacks y en los cracks. Sí, pero teniendo un pain que esté asociado a la causa raíz. ¿Te suma? Vale, porque sí, es que lo he hecho intentando como conversaciones con la persona directamente y lo que tú dices de eso, nadie cambia porque no le diga que cambie, pero ponerle ahí como un referente que esté como en igual situación pero que lo hace de una forma diferente me suena bastante. Claro, eso por ejemplo es un experimento que sacó de la curva de la difusión de la innovación de Rogers, que seguro has visto por ahí, ¿no? Donde están los innovators, los early adopters, los early majority, los late majority. Entonces, esos PO supercontroladores suelen estar en esas áreas de late majority o early majority. Entonces, esos solo cambian cuando un par les muestra el camino y les muestra un camino que es seguro para ellos. Entonces necesitas encontrar ese par que le hable a él en sus términos y que también lo viva desde su proceso y que también haya pasado por algo parecido. Uno tiene que escoger sus batallas cuando vamos a experimentar, sobre todo un cambio cultural, uno tiene que saber dónde puede influenciar y dónde va a ser muy difícil influenciar. ¿Sí? A veces es más fácil que una persona externa le diga lo mismo que tú le estás diciendo, pero se lo va a decir distinto, se lo va a decir con otro seniority, la otra persona lo va a recibir distinto. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Total. Mil gracias. ¿Sí? Ok. ¿Algún aporte que alguien le quiera hacer a Beatriz? Bueno,
Les quiero compartir que me encantaron los experimentos. Esta es la parte que más me gusta de los webinars. Y les quiero, ya para ir haciendo un poco el cierre del webinar, porque ya estamos de hecho un poco pasados de tiempo, les quiero compartir que este webinar es parte de un programa que estamos armando de hacking cultural, que vamos a lanzar ahorita en julio, donde lo que vamos a hacer es, esto es uno de los componentes que vemos, cómo diseñar hacks culturales, y el otro componente es cómo trabajar con el framework de hacking cultural que estamos desarrollando, donde tenemos diferentes elementos, ¿no? Expandir, integrar, percibir, energizar, experimentar y estabilizar, ¿sí? Suele ser que los procesos de cambio culturales se ven como ciclos o como temas lineales. La propuesta de este framework es que cuando yo tengo un framework, básicamente entiendan un framework como elementos que puedo usar para construir algo, ¿sí? Para construir algo, pero yo no necesito linealizarlo, que es un problema que tenemos con muchos de los procesos de gestión de cambio actuales, que son lineales. Nuestra propuesta es que sea más una propuesta orgánica, y piensen en esto como los elementos que tendrían que darse para que una cultura cambie a sí misma, ¿sí? En este workshop de cultura hacking, lo que nosotros buscamos es introducirlos en este mundo y que vayamos entendiendo qué prácticas existen para generar integración dentro de la cultura, que todos apuntemos a una misma cultura objetivo, que entendamos cómo podemos percibir o sensar el sistema, cómo podemos energizar, porque a veces necesitamos que los equipos que están muy dolidos por alguna tensión que están viviendo, por algún cambio, logren subir su nivel de energía para participar en las iniciativas. ¿Cómo hacemos para que aprendan a experimentar? ¿Y cómo hacemos para que esos experimentos que empiezan a funcionar se estabilicen en el tiempo? ¿Sí? Porque a veces nos pasa es que funcionan las cosas en un equipo, pero no tratamos como de capitalizar, como de recuperar por qué funcionó, qué fue lo que funcionó y cómo hacemos para que eso que funcionó se sostenga un poquito más. La metáfora que usamos es como la palita, ¿no? Lo que pasa cuando se han hecho jardinería, lo que pasa con esas planticas que si no les pones un palito para que se sostengan, terminan cayéndose, ¿no? Pero entonces necesitamos darles ese soporte, ese apoyo para que se estabilicen las prácticas un poquito en el tiempo. Y finalmente expandir, ¿no? Como pasa en la naturaleza. ¿Cómo hacemos para que los ciclos de las cosas que funcionen, esos memes positivos que vamos creando dentro de la organización, se empiecen a propagar? ¿Qué técnicas o prácticas podemos usar para eso? Y como esto no es lineal, yo puedo tener interacciones entre todas, ¿sí? Podría tener un ciclo, pero también podría ir y volver. Puedo entrar a un elemento de percibir, luego otro de expandir, luego otro de experimentar, ¿sí? Y hay algunos patrones que se empiezan a repetir. Entonces queremos hacerles esa invitación también a que conozcan un poquito esta propuesta, y a los que estén interesados nos escriban por favor y les vamos a mandar información para que, si están interesados, pues nos contacten y se sumen a nuestro programa, ¿sí? Esta era como parte de la invitación que queríamos hacerles. Ustedes pueden encontrar toda la información del programa en la página web de Agile Spin, aquí se las pongo, donde está el programa de cultura hacking. Este es un programa beta, lo hemos corrido ya por módulos en algunas organizaciones con muy buenos resultados, y queremos ya lanzarlo en una versión beta a nuestro primer grupo piloto, ¿sí? Pueden encontrar aquí todos los elementos del programa. En cada una de las sesiones van a haber 4 sesiones, y lo que vamos a buscar es que se genere una comunidad de práctica alrededor de esto, para que incluyamos temas, por ejemplo, de Management 3.0 o de Lean Change o de Scrum, que no importa cuál sea la práctica, lo que esté detrás sea una estrategia de transformación cultural. Que lo que entendamos es que detrás tenemos los 4 pilares de Calorín Taylor. Incluso podrían ustedes incluir su propio modelo de cultura, porque de pronto dicen, no, para mí cultura es otra cosa, ¿sí? Está bien, cultura ágil, ¿no? Y empecemos a trabajar desde ahí, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que queríamos hacerles, y que nos den su feedback, cómo les pareció un poco la sesión, y darles también las gracias por haberse quedado hasta esta hora, que ya nos pasamos un poco del horario, pero veo que si se quedaron, algo encontraron de valor. Entonces, quisiera darles las gracias por haberse sostenido hasta este momento, y a partir de ahora dejamos micrófonos abiertos para que compartamos un poco
sus impresiones y los que estén interesados en conocer un poquito más, pues lo puedan hacer. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en una próxima ocasión.